Bienvenidos al episodio 3 de la temporada 2 de Limonada Express. Educación. Esperamos que hayan tenido una buena semana. Y que tengan una buena semana. En el episodio de hoy vamos a tener un invitado express. Federico Severino. Él es licenciado en Filosofía y en Sociología y es el director general del Centro Educativo Español de La Habana. Pues un placer estar invitado de Limonada Express. Muchas gracias por invitarme. Un gusto, un placer tenerlo aquí, de verdad nos tenía nervioso y muy emocionada este episodio. Ustedes saben, le tengo un respeto tremendo como filósofo y como director y como todo, pero bueno, creo que primero, cuéntenos un poco usted de qué hace, a qué se dedica. Bueno, ya hemos dicho un poco, pero... Bueno, pues últimamente estoy en este interesantísimo negociado que es la educación, de la cual vamos a hablar hoy. Sí, tengo un perfil, como decías, ¿no?, de sociólogo y de filósofo, luego me he dedicado también a políticas públicas, pero ahora estoy muy metido en una cosa que creo que tiene mucho fondo y tiene mucha discusión y de la cual vamos a hablar ahora mismo. Por lo que lo hemos invitado justamente. Sí. Entonces, la primera pregunta que tenemos para hacerle es ¿qué piensa de la educación actual? Claro, bueno, sabéis, es una pregunta evidentemente muy general, ¿no? Entonces yo creo que la vamos a referenciar a nuestro contexto, ¿no? Al que nosotros experimentamos en el Centro Educativo Español de La Habana, cuyo número pueden ver aquí a fondo de pantalla. Y lo vamos a poner en la edición. Publicidad gratuita para el colegio. Y yo la voy a referenciar un poco a los debates que hay en educación primaria y secundaria, para que más o menos luego podamos discutir un poco de ello, ¿no? En torno a lo que serían lo que está ahora mismo en el foco en de la auge. discusión. Mira, yo lo resumiría de esta manera, ¿no? Hay como dos posiciones, cada una esconde una verdad y también un inquietante reverso tenebroso, del cual vamos a hablar. Okay. ¿Cómo resumiría esas dos posiciones? Está, por un lado, el reformismo pedagógico, que diría algo así como que la escuela está anticuada porque tiene un origen de la revolución industrial y su metodología sería el propio de la revolución industrial y debería ir transformando su metodología de enseñanza para que hubiera itinerarios de aprendizaje más novedosos y más ajustados a los intereses de los estudiantes, ¿no? Luego, por otro lado, había una escuela más clásica que de alguna manera querría seguir impartiendo contenidos, abundaría más en el concepto de contenidos sólidos, ¿no? Hay que aprender, es muy diferente la ignorancia del saber, y saber es muy diferente de la ignorancia, y un modelo más clásico, unidireccional, magistral de dar las clases. Entonces, ¿cuál diría yo que es la verdad de cada uno y eso que hemos referenciado como el inquietante reverso tenebroso? La verdad del reformismo pedagógico es que ciertamente se puede enseñar mejor. Yo creo que se puede enseñar mejor, por supuesto. Eso es una cosa que creo que hay experimentación y experimentos muy buenos donde, por ejemplo, si orientamos las clases en proyectos y motivamos y hacemos los contenidos más significativos para los alumnos, pues lo que emociona se aprende, ¿no? Creo que es una cosa que es una intuición, que no hay que ser experto en educación, pero a lo que vosotras os emocione, lo aprenderéis mejor. Claro, cosas prácticas. Sí, o de vuestra propia vida. Claro. Considero que es totalmente válido esto de hacer un poco más dinámico el aprendizaje y el estudio. Creo que hay contenidos que realmente hasta cierto punto son importantes, pero hay contenidos que hasta cierto punto qué tan importantes son para nuestra vida futura, ¿no? Muy importante, yo creo que ahí sí que ellos dan en la diana de que hay que diversificar los itinerarios de aprendizaje, sobre todo para promover talentos, todos tenemos talentos, ¿no? Y tenemos diferentes inteligencias. Luego hablaremos más de ello, ¿no? Las inteligencias son diversas y también hay que potenciarlas. Por el otro lado, la escuela más clásica tiene también una verdad que dice, es muy diferente la ignorancia del conocimiento, hay que poder privilegiar los contenidos, no cualesquiera contenidos son válidos, yo estoy muy de acuerdo con eso también. El hecho de que hayan, por ejemplo, dejado caer a Hegel en la historia de la filosofía de segundo de bachillerato me parece una tragedia. No es lo mismo saber de Hegel que no saberlo. Y ahí ellos tienen una vía en la que dicen la escuela tiene que ser capaz de proporcionar contenidos sólidos, ¿no? Y eso viene de una herencia ilustrada que yo comparto, que es que el saber es emancipador.
Sí, Conocer es totalmente. emancipador. Entonces, no cualesquiera contenidos son válidos, ¿no? Y ahí estarían las dos verdades. Ahora vamos con los inquietantes reversos tenebrosos de cada uno. Ya, claro. ¿Qué diría del reformismo pedagógico? Uno, que es muy formalista. Y cuando digo formalista, es que no, como decíamos, no se referencia a los contenidos. Cada uno que aprenda en itinerarios de enseñanza lo que considere y que potencie, sobre todo, esto es muy importante, habilidades y competencias que lo hagan a veces más adaptable a las realidades que viven. Pero cuando digo realidades, puedo decir también mercado laboral. Entonces, ese reverso es que someteríamos la enseñanza exclusivamente a su adaptación de mercado laboral. Y la enseñanza es emancipadora y revolucionaria, para generar ciudadanos críticos, con pensamiento autónomo. Entonces haríamos, básicamente lo que estaba queriendo decir es que haríamos personas que solo estén enfocadas en una cosa, pero no puedan criticar sobre otras. Es básicamente eso. Como que no tengan un conocimiento general de todo, que también es importante, y solamente se pudieran trabajar enfocado en una cosa O específica. sea, que terminemos cayendo demasiado En ser hormigas, que cada uno se encarga del trabajo sin tener conocimiento del trabajo en general que se hace. O que hay un esfuerzo también adaptativo por parte de la escuela y de la enseñanza a la realidad caminante del capitalismo, que muta y se transforma. Claro. Nosotros no debemos ser una escuela de preparación profesional exclusivamente. O sea, No, Hegel no una tiene universidad, ningún claro. valor de mercado, no tiene ningún valor de mercado y está bien que sea así Claro. y hay que aprenderlo. O sea, no todo es con orientación a una visión utilitarista, adaptativa. Por eso, uno de los peligros que yo veo en ese formalismo, uno es que los contenidos se devalúan y a mí no me gusta eso. Y por otro lado, cuando escucho a muchos reformistas del campo pedagógico hacer hincapié justamente en necesarios cambios metodológicos en la enseñanza, a veces lo veo demasiado enfocado hacia intentar adaptarlos a una realidad de un mercado laboral que nos piden ser muy creativos, muy adaptables, muy transformadores. Sí, muy capitalistas. Claro, entonces yo creo que no estoy diciendo lo contrario, creo que también hay que potenciar habilidades que nos ayuden a afrontar con herramientas el mundo que tenemos, por supuesto. Pero en un equilibrio también. Exactamente. Yo creo que hay que equilibrarlo. También creo mucho en esto de la importancia de la enseñanza de lo emocional. Creo que es muy importante, no sé si dar psicología, pero sí dar inteligencia emocional en la escuela desde pequeños, que los niños entiendan eso. Te dejo eso como apunte, botando en la mesa, que lo vamos a retomar ahora, porque te cuento ya lo último de la contraparte, de la escuela más clásica, ¿no? Sí. Que diría, sí, vale, de acuerdo, contenidos sólidos. ¿Por qué aprendemos, no sé, el teorema de Pitágoras? Pues no solamente porque queremos hacer trigonometría, porque privilegiamos un lugar de la razón, que no es cualquier lugar, que da igual de dónde vengamos, quiénes seamos, negros, blancos, chinos, españoles, nos cuadramos, como diría el friso de la Academia de Platón, no entra aquí quien no sepa geometría, porque ante la razón todos somos iguales. Claro. Vale, fenomenal, pero ¿qué pasa? Eso no puede ser también en detrimento de nuevas formas de enseñar, de nuevas formas más significativas de enseñar, que también cuando decimos, por ejemplo, lo vemos en clase, ¿no? Cuando vamos a toda velocidad sobre miles de contenidos. Si yo ahora te pregunto, no sé, la definición kierkegaardiana de angustia, igual ya ni te acuerdas. ¿Qué tanto lo estamos aprendiendo? Claro, ¿Qué tanto pero, lo estamos interiorizando? Entonces, es más bien yo privilegiaría, o sea, sobre los contenidos que sean significativos, incluso menos contenidos, pero de mucho más calado y que tengamos más tiempo para asimilarlos y además que puedan ser de interés. Y esa es la virtud del profesor. Yo ahí Claro, porque al final si intentamos abarcar todos los contenidos, al final vamos a tener que pasar muy rápido sobre ellos y nos ha valido la pena pasar el tiempo aprendiéndolo todo si realmente no hemos podido. No, al final yo siento que hay cosas que aprendí que posiblemente hubieran sido tan útiles para mi vida, pero realmente no las recuerdo, realmente no las interioricé, las pasé tan rápido que pierden su valor. Y tenías otras tantas cosas. Claro, yo estoy completamente. Entonces, a veces creo que eso justamente nos lleva a la otra pregunta. Pero fíjate, mira, yo te iba a hacer solamente un matiz, estoy con filosofía. También el concepto de verdad como recuerdo, en Platón, en la caverna. Hay cosas que tú crees que igual se te han olvidado, pero las vas a activar cuando tengas, por ejemplo, que hacer un estudio, hacer una investigación o dirigir un pensamiento. No está del todo mal que haya cosas que incluso sutilmente las olvidemos, pero en una cierta manera de olvidar, no cualquier manera de olvidar, quedan activadas en el recuerdo. Ciertamente, muchos contenidos es un desastre. Más sólidos y más referenciados está fenomenal. Me gustaba mucho una cosa que decías, ¿no? Respecto a la educación emocional.
también muy denostada por gente muy academicista. Yo he sido muy academicista también, nos reíamos mucho de eso. Pues mira, yo voy a romper una lanza a favor de que en la escuela tenemos que aprender a ser más felices también. Ser más felices. Y que ir a la escuela sea, vamos a la escuela, pero no solo, la felicidad de la escuela no solo sea por los amigos, sino porque hoy tengo clase de tal y me encanta, y porque sé que voy a aprender y lo disfruto aprender sobre esto y tal. Me ha pasado mucho, por ejemplo, yo vengo de la educación española, donde mi cuerpo ha sido sencillamente una percha para sostener una cabeza, ¿no? Y esa percha no se ha movido, no ha tenido educación corporal alguna, que es una tragedia. Yo no sé bailar, es una tragedia. Y difícilmente puedo aprender ya, y eso para mí es una frustración. A mí me hubiese encantado, y lo digo ahora en retrospectiva, que en mi vida mi corporalidad estuviera incorporada. Una relación con mi cuerpo en la que hoy no estoy a la casa de la música y no estoy ahí admirando las peripecias de gente que tiene un movimiento espectacular. Eso te lo llevas contigo. Claro, Eso es tan importante. claro. La pregunta es, si no hay que cerrarla ahora, ¿es tan importante las matemáticas como la danza? Yo intuyo que sí. Yo empiezo a intuir que sí. Ok, ese es un punto de vista muy interesante. Creo que habría que tener un currículo suficientemente diverso como para que la corporalidad estuviera incorporada naturalmente en nosotros, sin que eso perjudicara otros contenidos. Pero es que yo por ejemplo, veo el vídeo, de hecho, de menos. Yo no Me sorprendió mucho cuando Sí, bueno, me sorprendió mucho cuando entré a la educación española, porque yo estuve en educación francesa toda mi vida, y bueno, después me dediqué al ballet un par de años formalmente en una academia pues, profesional, pero cuando vuelvo más a la educación formal y entro a esta educación española, me sorprendió mucho el hecho de que dábamos educación física teórica. Claro. No aprendí nada, o sea, de verdad, con todo el cariño del mundo, no aprendí nada porque... Con todo el cariño. Con todo el cariño del mundo, ¿no? Y yo ahora maestro de educación física, iba a decir de preparación física, pero es que no sé qué vi, bicicleta, me pasé todo el año buscando cosas en internet, pegando y copiando para sacar 10 al final, cosas que realmente no aprendí, las 3 reglas de las 3 cosas que no se pueden hacer en el fútbol. Pero fíjate, incluso con lo que decías de la educación física, también pasa mucho con la creación, ¿no? O sea, cuando hay que promover la creatividad y hablamos de que hay, y esto ha costado mucho, hablar de diferentes inteligencias, ¿no? Claro. Siempre muy privilegiadas sobre la lógico-deductiva, ¿no? Medida por los test de inteligencia, que son una verdadera ruina, y lo digo ante la cámara, son una ruina. Hay gente que se la haya declarado por debajo de un IQ determinado y la hayan relegado al campo de la diversidad funcional o de diversidad de inteligencia, me parece una tragedia, porque o sea, hay inteligencias diversas. O sea, las artísticas, las creativas. Si nos damos una vuelta por el atrezo que no veremos de este plató, veríamos diferentes expresiones de inteligencia colectiva que tienen que ver con el arte, con la literatura, con muchas formas de expresión que no solamente son las analíticas, las deductivas. Claro. A mí también me parece muy, así como comparó un poco las matemáticas con la danza, también a mí me parece muy importante la inteligencia académica, me parece tan importante como la inteligencia emocional, y que aprendamos también, como en general también los profes y los alumnos, pero a darle una importancia a la salud mental también, ¿sabes? Sí. A que vaya acompañada de tu mejora académica, a crecer como persona también en ese sentido. Muy importante lo que dices, o sea, referenciado, os admiro y os aplaudo porque has tocado un tema que es importantísimo y que ahora de hecho es un tema candente en España. El tema de la salud mental no es cualquier cosa, tenemos que hacer mucho por visibilizar que la salud mental es una cuestión clave en nuestro desarrollo, que hay que guardarla, que hay que cuidarla, y la escuela de la educación emocional tiene que estar ahí, ¿no? Muchos se ríen. Lo hemos hablado en un episodio, de hecho, Sí. hemos hablado de salud mental, es algo que además precisamente a nosotros dos nos toca mucho porque sufrimos las ansiedades, hemos ido al psicólogo toda la vida, y yo de pequeña tengo perfectos recuerdos de la gente no entendiendo eso y tomándote por loca. Por loca, porque vas al psicólogo, y me parece algo que además es algo que se inculca desde los padres, pero también se inculca desde la escuela, y también tuve etapas donde maestros me miraban como
es que voy al psicólogo y los maestros como, Claro. pero ¿tú qué tienes? Pero sí, pero si tú te ves súper natural, y yo, bueno, Pero eso no tiene nada que ver, entonces me parece importante. Yo me di al psicólogo, me fui a la facultad de filosofía y todo fue a peor, evidentemente. Sí, me dijo que fue en Alemania, ¿no? Entonces, en alemán. claro, no, en alemán. ¿Y cómo fue eso de alemán? Bueno, eso es fruto de una extraordinaria experiencia que es las becas Erasmus, ¿no? Sí. En la que, bueno, tuve la oportunidad de estudiar en Múnich y la verdad es que fue una experiencia inicialmente de una tortura física y mental para poder adaptar mi cabeza al alemán. Tengo heridas todavía de aquella experiencia en el alma y no, pero vamos, muy recomendable, muy fascinado sobre todo por quien me llevó ahí, que era más o menos abordar la filosofía de la inquietante figura de Heidegger. Y bueno, pues una experiencia muy buena, muy buena. Bueno, entonces, ¿qué cree usted? O sea, ¿cree usted realmente que nos prepara la escuela para la vida? O sea, en su totalidad. Obviamente sabemos que que si tú te vas a dedicar a algo y has estudiado en la escuela, te prepara, pero realmente ¿hasta qué punto nos prepara? Vale, yo retomaría una cosa que comenté antes, que es para qué debe preparar la escuela, ¿no? Ser y deber ser. Claro. Antes hablaba que la escuela no tiene que tener una visión puramente funcionalista, ¿no? Digamos, ¿debe preparar la escuela, darte las herramientas básicas para enfrentar todo lo que te exija el mercado laboral? Pues la verdad es que no lo creo. No lo creo porque sería una tragedia. Quitaríamos historia del arte del currículo, entonces no estoy de acuerdo con eso. Para la vida, pues evidentemente tampoco, porque nuestra educación, también viene de la casa. por la educación sentimental de cada uno, pues tiene un campo mucho más abarcador. Yo creo que la escuela sí que tiene que disponer algo que es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el origen de la educación y también de la educación pública. O sea, un carácter igualitario en la medida en la que, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Nos podría salvar como hijos, que todos somos hijos de alguien, de los anacronismos, de las locuras incluso de nuestros padres, ¿no? Es decir, que por ejemplo que tu padre sea un maoísta delirante o un evangelista de parroquia diaria, no es una cosa que tú necesariamente tendrías que recibir de por sí. ¿Qué nos permite la escuela? Entender que hay más opciones. Crear un espacio donde podamos liberarnos también de las locuras que no son propias de las familias, y las familias respetándolas muchísimo en su libertad, pero sobre todo pensando que la escuela es un espacio, y lo repetía antes, es el espacio de la razón. Es que no es cualquier espacio. Ese espacio, y lo digo ahora con otro ejemplo, ante la locura anticientifista que estamos viviendo, de negacionismo delirante de las vacunas y del coronavirus, más ciencia, por favor, más ciencia, más razón, más espacio para la razón. O sea, no perdamos nunca el espacio de la razón. Sé que hay gente que le gustaría, y cuando hablamos de la jerarquía de los saberes, una cosa es que podemos pensar que la danza debe estar a la altura de la música, pero yo ahí voy a decirte que la astronomía y la astrología jamás, de ninguna manera, pueden ser saberes análogos. Yo ahí sí que soy muy racionalista en ese sentido, sí que pienso que los saberes tienen jerarquía y que una de las grandes conquistas de nuestra civilización es la ciencia y es el espacio de la razón, y aparte es un espacio igualitario. Es un espacio igualitario. Yo por eso no lo perdería nunca y hago siempre mucho hincapié en eso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo, me pareció muy interesante que dijo que la ciencia al final, o sea, sí hay una jerarquía. Al final sí existe una jerarquía, y es verdad, el arte es importante, es verdad, las emociones son importantes, es verdad, pero es verdad que la escuela tiene que ser un lugar neutro en el cual salirte de toda aquella locura que no solo en casa, pero también ideología o religión, y poder llegar a un lugar donde tengas en la mesa todas las opciones para elegir. O por lo pronto vas a tener que explicar tu neurosis, lo digo en términos psicoanalíticos. Explicar tu neurosis es tener que dar cuenta de por qué haces lo que haces, ¿no? O explicarlo aceptablemente, ¿no? No solamente porque le vaya de suyo que tú has sido acostumbrado a respetar el Sabbat o a ir los domingos a misa, me da lo mismo, ¿no? O sea, es un espacio donde hay que dar explicaciones, no de cualquier manera, de una manera que cuál es, lo llamamos en filosofía. Hay que ser razonables. Lógicamente tendrás que exponer razonablemente muchas cuestiones, tienes que dar razones desde la razón para hacer lo que haces, y eso creo que es el espacio que no debemos perder, porque el otro es dogmatismo, lo otro es ortodoxia, y eso no es el espacio desde donde nace la vocación de la educación ilustrada, que es
atrévete a saber, diría Kant, sapere aude, y ahí en esa transformación es puramente emancipadora. Claro. Y es emancipadora y eso sí que debemos conservarlo. Okay. Bueno, la otra pregunta. Desde su tiempo como estudiante hasta ahora, ¿cuáles han sido los cambios positivos que usted ha visto? La evolución. ¿Qué resaltaría? Claro. Evolución o involución, tal vez pueden haber cosas que cree que le gustaría que estuvieran de antes ahora. Bueno, yo creo que lo mencionábamos antes, sí que, y lo digo también rectificando lo mismo, porque he sido muy escéptico de la innovación metodológica, por lo que ya comentaba, por lo otro, de la innovación que traía escondida de alguna manera una voluntad de someternos a las reglas de mercado. Sí que creo que hay mucho para hacer. Y ahora creo que hay una oportunidad, y lo veremos, espero, en el cole, de que los estudiantes también estén en el centro, o sea, que puedan con sus intereses pues buscar itinerarios de enseñanza, sus propios currículos, o sea, que potencien sus talentos. A mí eso sí me gustaría, más que la pregunta es qué he visto, es qué estoy viendo, qué podemos hacer. Su visión futura. A mí eso me gustaría mucho. Para la educación. Pero usted considera que entonces que no ha habido un gran cambio desde que usted es estudiante hasta que ahora es director. Han mejorado algunas cosas, han cambiado, pero... Hablamos ahora de educación como procedimiento. Si yo tuviera que evaluar la educación sería muy rotundo. Por ejemplo, en mi país, en España, en 10 años, un poco más, de tener el 5% de inversión en PIB de educación hemos pasado a 4,5%. Es decir, la educación es un sistema aislado, es un subsistema dentro de una sociedad. Entonces la educación la evaluamos también en el contexto donde nos desarrollamos, ¿no? A veces hablamos, por ejemplo, del paradigma de educación finlandesa, ¿no? Que siempre sale, ¿no? Sí, Entonces, eso es una gran pregunta. Entonces, lo que nunca nadie se pregunta, o algunos sí se preguntan quizás, es que eso no se da en el vacío, se da en un contexto que es Finlandia, que es uno de los 10 países más igualitarios del mundo, que en los años 90, frente a la privatización de toda la educación, transforman la educación reforzándola de su carácter público, y eso explica en buena medida también que ese subsistema, que no está aislado, sea funcional y tenga, pues por supuesto, el éxito que ha tenido. Claro. Por eso cuando intentamos hacer esos ejercicios muy voluntariosos, ficcionales, de traspolar un contexto a otro, no funciona. En España, ¿por qué tendríamos otro problema? Pues porque vivimos en un país con gran precariedad. Claro. Entonces la igualdad, el igualitarismo tiene que ver también con cómo funciona el subsistema educativo, no solamente con que hagamos metodologías mucho más innovadoras, no es solamente una cuestión de recursos e inversión, No sino tiene una cosa también... que ver con el país, tiene Claro. que ver con cómo funciona el país, cómo se maneja. Al final creo que la gente tiene que aprender a contextualizarse históricamente, empezar cómo ha evolucionado el país, porque al final la educación y los que nos educamos, los que tenemos el privilegio de ser educados en una institución, somos al final lo que sigue y lo que vamos a enseñar a los que van a ser educados. Entonces al final somos el gran contexto, al final somos el gran contexto de cada país, pero al final terminamos siendo el gran contexto de todo el mundo. Y luego también hay un lugar común, ¿no? Que es, que lo ves siempre referenciado en los textos, ¿no? La educación como la salvación del todo, ¿no? Que a mí a veces me molesta mucho, pareciera que todo fuera un problema de educación. No sé si hasta ahí, claro, no sé si llega hasta ese punto, claro, pero no sé si llega hasta el punto de ser la salvación, claro. porque creo que hay muchos... Pero por ponerlo muy duro, la desigualdad social no se mejora con educación. No, se mejora con para mejoras nada. políticas económicas. Sí, Digo, no, porque eso me parece total, estoy totalmente de acuerdo con los usted. antagonismos entre intereses para hacer una sociedad más justa no se resuelven explicando en un aula. Por ejemplo, tienes ahí la República, Platón explicando mejor, Platón o Aristóteles. Ciertamente es importante, yo y lo digo también como educador y como docente, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una mistificación de la educación como la tabla de salvación de todos los problemas del mundo. Tenemos uno, por ejemplo, con el cambio climático. No hay que equivocarse, la educación es muy, muy importante. Claro. O sea, la concienciación en torno a vías de desarrollo sostenible son fundamentales. Y son fundamentales en el momento en que van a tener un efecto transformador sobre la realidad y viceversa, ¿no? O sea, que es un proceso quizás un poco más complejo, donde la educación tiene que estar involucrada, pero que no es la vía de salvación de todo lo que nos queramos plantear como retos de la humanidad. Ahora que dijo eso, me pareció súper interesante, eso de que al final la educación no es la salvación. Yo estoy completamente convencida.
de que, bueno, todo lo que he leído y todo lo que he aprendido en este último tiempo, que al final tienes, voy a poner este ejemplo de comparación, tienes un niño con situaciones precarias, vamos a ponernos en la misma escuela, vamos a decir que este tiene una beca y se esfuerza, pero tiene una casa donde tiene padres que pelean, o abusadores que no están en el mejor contexto, y tienes un niño con todas, un niño consentido, rico, con dinero y los medios en la misma institución, y posiblemente no vas a recibir el mismo resultado porque no tienes las mismas circunstancias. Entonces sería una mentira decir que poner a dos personas y simplemente darles educación, Incluso dos van a personas en ser la la misma casa pueden recibir. Claro, porque al final el contexto es mucho más allá. Vosotros lo veis, ¿no? En vosotras, o sea, las actividades que desarrolláis fuera del aula. Tiene mucho que ver con el capital cultural de vuestros padres. Sí. El recorrido académico profesional que tengáis estará muy marcado por vuestra propia biografía, no solo por la escuela. Es decir, por eso también, y esto es una cosa que es un problema muy difícil, ¿no? En torno a la meritocracia, en torno a la igualdad de oportunidades, que a veces es una trampa, también es una trampa, ¿no? O sea, la educación funciona muchas veces como una potente herramienta para que funcionara el ascensor social. Eso de alguna manera queda interrumpido en la medida en que la educación también no está consiguiendo desarticular la base de esas desigualdades, ¿no? Y siempre que la educación no sea envuelta en la política. Siempre que la educación no sea usada con la educación fines. siempre va a ser política. Sí, la educación es política, pero siempre que intentemos cambiar eso. O sea, yo creo que eso es algo importante y me ha parecido siempre muy importante. Que creo que todo es política, pero no hay. En el sentido de no crear a personas con una ideología ya puesta, sino Claro. que tengan la opción de poder decidir. Que es con lo mismo que hablábamos de lo de las religiones, de lo de todo, creo que también deberíamos tener lugares. Al final la escuela es ese espacio neutro para poder también aprender un poco de todo. Creo que no deberíamos tener si uno es docente, yo no soy alumna, pero si uno es docente, creo que los comentarios políticos, religiosos siempre deberían estar fuera de la mesa a la hora de una clase. Fíjate, yo ahí estoy utilizando un adjetivo, no quiero ir, o sea, corrigiendo, o sea, diría neutro, no sería exactamente la palabra, porque a mí me gustaría poder discutir de eso. O sea, yo no lo dejaría fuera. O sea, la enseñanza, por ejemplo, o sea, lo que yo nunca haría es dogmáticamente, por ejemplo, un versículo de la Biblia. Jamás lo haría en un espacio laico como es la escuela. Lo que sí me gustaría es poder, por ejemplo, iniciar un debate entre fe y razón. Se puede hacer, ¿sabes? Es fructífero. Lo que sí, por eso, más que. Y también por la cuestión que adhería a la neutralidad, es que había contenidos sensibles que no podríamos tocar. Entonces, por ejemplo, lo pongo por el caso de. Al final, debatir también de opiniones diferentes. De algo que es fundamental y que incorporamos, y cuando digo políticamente, lo incorporamos políticamente. Los derechos humanos son política, son políticos. Hay que poder discutir de ellos. Habrá gente que disienta, pero discúlpenos, no son negociables. Son los derechos humanos. Pasa lo mismo con algo más candente, y lo meto en miles de berenjenales. El feminismo. El feminismo. Tendríamos una posición que diría, pues ni machismo ni feminismo, ¿no? Pues Pero eso es algo que hemos hablado mucho con vida. Nosotras estamos diciendo que hay cosas para nosotras que son opiniones y hay cosas que están son mal. Derechos o que son razonamientos básicos. Por ejemplo, racismo, basa la igualdad. Que, por racismo, ejemplo, homofobia, xenofobia, machismo. Para mí esas no son opiniones. Para mí esas son cosas que hay que eliminar y quitar porque al final son discriminaciones. Por ejemplo, nosotros decíamos que tenemos opiniones diferentes en algunos aspectos, pero que para nosotras era básico o primordial que entre nosotras estuviera eso en conjunto, porque no podríamos trabajar. De hecho, muchas veces nos dicen que parece que tenemos, como tocamos muchos temas sociales en el podcast, que no tenemos diferencias. La verdad es que estamos llenas de diferencias. De hecho, somos personas muy diferentes hasta hacia dónde queremos ir en la vida. De hecho, mi vida es muy de ciencias, yo soy muy de letras, pero hay cosas básicas que, por lo menos en nuestro pensamiento, son cosas que deberíamos entender como primordiales. Y deberíamos empezarlas a ver. Somos capaces de articular consensos, ¿no? Y de esos consensos hay cosas que aceptamos que son intolerables. O sea, por ejemplo, un acto racista.
lo consideramos intolerable, explíqueme usted lo que me quiera explicar. O sea, no, Claro. a mí me da igual las razones que tú tengas, incluso si tienes un trauma infantil, me da exactamente Claro. lo mismo. En nuestro consenso, eso es intolerable. Es Me intolerable. sucede también con cosas que hay que ir incorporando. O sea, La homofobia me parece claro, algo por supuesto. importantísimo. Por Entonces, ejemplo, son conquistas que digo que las vamos a ir consolidando, Pero son conquistas sociales también. sociales, y cuando digo sociales digo políticas. Claro, Es decir, claro. por eso cuando sé que la palabra política es estridente, porque pareciera que siempre introduce una dimensión de conflicto, y es así, pero claro, también hay que comprenderla en su condición, es decir, que eso ha permitido grandes conquistas que son muy importantes para que haya un espacio democrático, que como debería ser democrático, como son las aulas, ¿no? Y eso no lo deberíamos renunciar, ¿no? No. antes dijo que le gustaría potenciar los talentos de cada persona. Pero además de eso, ¿qué cambios cree que les gustaría a usted personalmente cambiar? Sí, creo que está muy referenciado a cómo he contestado la primera pregunta, ¿no? Es decir, cuando he detectado elementos positivos y luego reversos tenebrosos en los dos modelos, creo que no por buscar un término medio, una equidistancia entre las dos, sino que creo que las dos sí que esconden verdades positivas, ¿no? Que son importantes tener en cuenta, y que creo que ahí lo que me gustaría es no tener una postura dogmática, porque no la tengo. Es que no la puedo tener y la quiero ir descubriendo, y creo que los procesos se arman en el centro y el desempeño de donde se van a dar, con los docentes y con los estudiantes. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Pues es una respuesta quizás muy poco ambiciosa, es ir probando. Claro. Es ir probando cómo podemos ir mejorando. O sea, creo que tenemos algunas buenas intuiciones de qué podemos hacer, pero creo que eso tiene que ser con la aquiescencia de los estudiantes, que tiene que ser con los profesores también de nuestra parte, para iniciar un proceso donde, por supuesto, ellos siguen siendo una figura clave, central, y en la que juegan un rol protagónico en la enseñanza, pero sí que creo que ahí todo lo que vaya siendo una relación cada vez más fluida de promoción de intereses, de talentos, de habilidades, de capacidades, lo ponía en relación a los proyectos, ¿no? Estoy muy interesado en orientar muchas cuestiones curriculares y extracurriculares hacia proyectos, porque tienen finalización, porque los podemos ver. Lo ponía con cosas como, si planteamos un huerto sostenible, podemos tener cosas para verlas, para desarrollarlas, ¿no? Y que ahí lo hagamos de forma integral y multidisciplinar, ¿no? Sostenibilidad, ecología tiene cuestiones deontológicas de filosofía, cuestiones directamente de ciencia, cálculos métricos de CO2, tienes un montón de cuestiones que sí que pueden referenciar a cuestiones políticas también, ¿no? Claro. A mí me gustaría que eso fuera más integral. Me gustaría, sobre todo, y eso es un reto, que no fuese superficial. O sea, que realmente en ese proceso, o sea, la fascinación, la motivación, y esto ya es un deseo mío, fuera tan grande del alumnado que aprendieran Claro. muchísimo, es decir, que quisieran en ese hambre, porque el saber nace de un hambre, tienes que tener ese hambre. A mí que me metan en la comida a cucharadas no me gusta, Claro. pero tienes que tener un hambre porque quieres explicar una cosa, y ahí pues te pones incluso a hacer cálculo diferencial, me da igual, porque quieres saber hacerlo. Claro. Ese sería el reto, es un reto difícil, pero bueno, yo creo que podemos intentar. Me parece precioso la cosa también de escuchar al estudiante, de querer escucharlos. Me he sentido poco escuchar en toda mi vida, bueno, he viajado mucho, me muevo mucho, pero como estudiante siempre me he sentido como A veces un cálculo, Yo ¿no? sentía que era, en muchas ocasiones, sentía que era más Estadística. importante la nota que sacaba a que si realmente estaba aprendiendo. Claro, al final creo que todo el mundo, no estoy justificando, hay gente que sí no estudia y hay gente que sale mal porque no estudió, porque eso se puede ver en los resultados a través, pero creo que una nota no determina realmente, es como lo que decía el IQ. Con tu nivel de IQ eres más o menos valioso que otra persona, la verdad es que no. Fíjate, hay una cosa que por donde se han enfocado los intentos de mejora de la enseñanza, ha sido a elevar los estándares cuantificables de las notas, ¿no? Cuando eso realmente ha tenido poco éxito, es decir, ha tenido un fracaso bastante evidente, ¿no? Y ahí creo que se sacan muchas lecciones, tanto en las experiencias de Estados Unidos también, ¿no? Donde en lugares
donde había sobre todo focos de marginalidad y de absentismo escolar y fracaso escolar, el intento de elevar los estándares metiendo presupuestos y recursos a cholón, ¿por qué no termina de funcionar? ¿Qué está fallando? ¿Por qué se desvinculan los estudiantes del proceso educativo? Es una pregunta que no es sencilla de resolver, pero que nos da algunas pautas de qué podemos mejorar, ¿no? Y por ahí va. Y lo repito, yo, honestamente, no tengo las respuestas. Yo creo que lo que tenemos entre todos ganas y buenas intuiciones y ganas de dejarse fluir. Mensaje también publicitario: duden de los expertos, duden siempre de todos los expertos. Los que vengan con el cartel de expertos los cogemos aparte un ratito y que se lo hagan ver. Porque, sí, claro, porque todos nos equivocamos. Bueno, porque sobre todo hay una cosa que no me gusta y es que tengamos que comprar un paquete porque viene con el rótulo de experto. Es decir, somos gente que tenemos capacidad analítica, que podemos pensar los procesos, que por supuesto atenderemos y escucharemos sus razones porque por algo se han dedicado mucho tiempo a estudiarlas, pero nos pasa mucho también con la economía, que vienen a explicarnos las recetas que serían científicas del desarrollo económico y suelen acabar en fracaso. Yo creo que para los procesos complicados, donde son multifactoriales, como una escuela como la nuestra, hay que atender a muchas cosas y a las recetas prehechas las pondríamos un poquito en barbecho. Yo sería escéptico, digo, vamos a evaluar cómo estamos, dónde queremos llegar y veamos, sobre todo, analicemos lo que hacen otros. Eso siempre es importante. A mí me gusta mucho ver lo que hacen otras escuelas. Y me divierto mucho ver experimentos de comunicación que hay en otros colegios, que los vamos a llevar a cabo, por supuesto, que me parecen interesantísimos. ¿Han visto de reinventar la rueda una y otra vez? Pues la verdad es que no. O sea, si lo han hecho bien en otros sitios, pues lo intentamos nosotros y luego en ese proceso descubriremos que incluso hay cosas que no sabíamos porque estamos en un lugar particularísimo que es La Habana, que nos sale un instrumento todavía mejor, ¿no? Por ahí va, ¿no? Por ahí va. Por ejemplo, a ti, en lo personal, ¿qué propondrías que te gustaría hacer o cambiar? Bueno, realmente tengo como un poco de muchas cosas, pero creo que lo que más me gustaría es maestros que quieran escuchar, pero que realmente quieran enseñar. Lo digo en el sentido de que he tenido excelentes maestros en la educación española, he tenido gente asombrosa, pero bueno, lo digo aquí abiertamente, el profe Federico fue mi maestro de filosofía el último trimestre, y lo digo yo, pero sé que es de parte de todos los alumnos de mi año. Nunca había tenido un maestro tan excelente, y fue por distancia. Bueno, es una lástima que no vaya a ser profesor el próximo año porque tenías el sobresaliente garantizado. Me he ganado todos los puntos. Es humano, muy humano, y yo ya con esto anticipada manifiesto que mi objetividad se ha perdido completamente. No, he tenido maestros, tuve una maestra de física en noveno grado, estaba en la escuela como han hecho, excelente, que también la misma dinámica de esta cosa que le nace, pero además es una cosa que con la... Te transmite la vocación, pero esa cosa de querer, sí, ok, piensas esto, pero ¿por qué piensas esto? Y esto que me acabas de razonar, pero razónalo más. Y esto que me dijiste, esto no me lo desarrollaste. Yo creo que te incitan a más que aprender, además te incitan a pensar. Y a preguntártelo, y que llega un punto que de verdad lo tienes que aprender, investigarlo y buscarlo, porque es que no te estás aprendiendo de leerlo de memoria una vez, sino de verdad estás interiorizando. No, y que de verdad te surge la duda y dices, un momento, pero ¿por qué Hegel pensaba esto? He sido apasionada de la filosofía. Porque Hegel pensaba lo que pensaba. Es meramente meditable. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. He leído libros que me he quedado así y lo he tenido que leer 2 veces y sigo sin entenderlo. Pero bueno, el libro es maravilloso. Mira, tenemos una gran ventaja, ¿no? Y una suerte, y es que en el colegio hay excelentes docentes de los cuales yo aprendo muchísimo. Creo que con esa potencia, el colegio está lleno de potencialidades, ¿no? Sí, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Para que siga creciendo, para que se desarrolle. Los maestros son la clave de bóveda de ese proceso, pero los alumnos ahí también tienen que estar empoderándose, reforzando el proceso,
mostrando sus intereses, buscando lugares comunes. Mostrando también su interés. Yo creo que esto va a sonar un poco muy a lo que, claro, como ella quiere estudiar esto, pues seguro es No, eso. pero Pero yo pienso que la filosofía es algo fundamental para la educación futura. A mí me parece que está muy bien que sea obligatoria en el bachillerato. No, me parecería que debería ser obligatoria, obviamente irla enseñando de maneras más, por Sí. decirlo de una forma infantiles, a maneras más complicadas y complejas del Sí. pensamiento, pero creo que es algo fundamental porque al final creo que ahí está todo. Hay una cosa que me decía, y yo me preguntaba, es que ha ido para mal en la educación, es que cada vez hay menos espacio para la filosofía. Y eso es un problema, a mí sí me parece un gran problema, no por comparación con otras asignaturas, pero sí que lo digo, creo que hay asignaturas relleno, que no entiendo para qué están. Totalmente No de acuerdo. entiendo para qué están totalmente de acuerdo. y respeto mucho a los profes que las dan, pero cuando las veo digo, pero señores, o sea, es que ante, no sé, el canon filosófico, y ahí soy muy chauvinista con lo mío, Claro. digo, pero hombre, pero vamos a respetarnos los conocimientos, ¿no? Y me Al final gustaría... estás invirtiendo un tiempo en esa asignatura que a lo mejor no te aporta realmente, ¿no? Más que no te guste, que no te aporta. No, y ahora te pregunto a ti, ¿Qué cosas ¿qué me cosas te gustaría cambiar? A mí lo de la idea del huerto, lo he pensado hacía mucho tiempo. Pero eso lo tienes garantizado, ¿no? Vale. Eso Eso de verdad Me hace una ilusión tremenda. Yo el testimonio ya queda grabado de que va a haber... no va a quedar grabado y si no lo hace, baneado. Pero Los sobre todo políticos. porque se puede aprender de muchas asignaturas a partir de eso, ¿no? Y parte de aprender y hacer las cosas prácticas trae muchos frutos. También es una propuesta un poco que se tendría que sentar y pensársela bien, porque Claro. es un poco a lo loco, pero hacer como especies de reuniones, claro, en el patio todos, y poder plantear un tema, ya sea de filosofía, y poder debatir entre Tú todos. planteas una Debates. Una hora. Yo- Ateniense. Sí, Vale, debate. la compro también, la compro. No, yo, Sí. la idea, qué bueno que lo dijiste, Y de porque votar era algo cosas que y tenía, todo. era algo que lo tenía pensado. Los debates, me Hay parece, muchos de hacer grupos no grupos, por personas. Tú estás debatiendo, o sea, vamos a debatir sobre tal punto y tú tienes que debatir el negativo y tú el positivo, hacer debates, eso es Por ejemplo, increíble. Por ejemplo, eso me gustó, lo positivo y negativo. Estás estudiando en filosofía 2 filósofos y le pones a la mitad de la escuela, a la mitad de 2 grados o una clase, un filósofo y a la otra el otro. Y le dicen, Buenísimo. planteamos este tema, tienen que defenderlo como lo harían esos 2 filósofos. Y eso es- Al final uno se tiene que meter como dentro del pensamiento y al final acabas motivado aprendiendo una cosa, el contenido en la escuela, pero de la Y manera lo más clara. Fenomenal. interiorizas. Yo, venga, eso también me comprometo. No, de verdad que ha También os digo sido una cosas... cosa, eso es muy difícil y hay que estudiar un montón, así que me parece recomendable. Claro, es que porque me para meterse encanta, en por el eso suelo, en los mismo. zapatos de Nietzsche para derrumbar. No, por toda- favor, si me toda la ponen que me pongan construcción. con Hegel porque me voy a volver un 8, pero voy a tener que leer demasiado y eso me hace una ilusión tremenda. Y Para bueno, finalizar. para finalizar, ¿Qué consejo le daría a un estudiante a partir de su experiencia? A un estudiante real. Pues mira, ahora estábamos emprendiendo esta cuestión de la orientación profesional y había muchas respuestas, yo las he ido viendo, pero sí que hay una que es muy de instinto. Creo mucho en las pasiones, eso es muy spinoziano. Creo en las pasiones. Por supuesto hay que hacerse preguntas desde la perspectiva de cada cual, si uno es más pragmático o más idealista, pero sí que creo que cuando uno tiene un talento, cuando uno encuentra el elemento de ese talento, que lo potencie y lo desarrolle. Eso es fundamental, porque al final te va a terminar haciendo feliz. Y cuando Claro. lo encuentras, cuando tienes esa cuestión para desarrollar un cierto hambre, ¿no?, que tienes que alimentar, lo vas a descubrir. No es fácil, o sea, yo creo que hay gente que le sale más intuitivamente, otra gente que en el proceso pues se va encontrando, ¿vale? Pero eso es fundamental. Eso es uno de los consejos que le daría. Por supuesto, el muy manido estudien mucho. Sí. Parece poca cosa, pero no, pero creo importante. hay que- Sobre todo, además de estudiar mucho, hacerlo, aunque sea la típica cosa que te diría un profesor en primera semana de curso, sistemáticamente. Porque hace mucho la diferencia si empiezas desde el primer día a entender todo y a no guardarte las dudas para el día del examen, Sí. sino para entender Claro. realmente Y lo que estás empezar haciendo. a... Creo que ese ha sido un y- poco el problema de
esta época Sí, online. y empezar a tenerle un poquito más de amor a la escuela y dejar esta cosa, no sé si es de mi época o de todas las épocas de la vida, esta cosa de Y los adolescentes rebeldes. ay, sí, ay, qué fastidio, hoy tengo que ir a la escuela. Ok, eso creo que se puede dar hasta cierto punto. Estamos creciendo, hay madureces. Claro que se van a dar. Nos va de suyo el nihilismo, tenéis que practicarlo, si no es hasta cuándo. No, claro, obviamente. Pero, de todas maneras, pienso que la escuela es un lugar maravilloso. Y Sí. pienso que el aprender. Al final nos pasamos buena parte de nuestra vida aprendiendo. Eso es clave, lo que dices es clave, mira, es el lugar quizás donde más tiempo vais a socializar en vuestra vida, es la escuela. Es la Sí, escuela, por eso es un espacio tan importante, por eso es tan importante que queremos un ambiente, lo que decíais, o sea, en el que... Laico. Un ambiente en el favorable. que sobre todo uno se sienta bien, esté feliz y sobre todo aprenda mucho, muchísimo. O sea, yo creo que el proceso de aprendizaje ahí tiene que ser destacado. Y vamos a buscar muchos más caminos que los que tenemos ahora para seguir construyendo. Pero para eso os tenéis que ayudar. O sea, Claro. eso yo... Es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos, yo sí creo que es un trabajo de todos. Yo, bueno, al final de todas las, yo aquí voy a hacerle la pregunta, al final de todos los episodios damos una recomendación express. Nosotros cada una ya tenemos nuestra recomendación express pensada y analizada, y la vamos a decir, pero un libro, un libro, pero yo le quiero preguntar así, a primera mano, lo que se le ocurre. ¿Qué libro recomienda? Claro, uno siempre tiende a recomendar el último libro que ha leído. Claro. Entonces, No importa. pero quería hacer uno especial, porque el último que me estoy leyendo, que es El arte de perder, es bastante duro de recomendar, pero hay una, Mariana Enríquez, una escritora argentina, Nuestra parte de noche, muy inquietante, os lo recomiendo muchísimo. Mezcla una cosa muy compleja que es un mundo muy a Lovecraft, así muy de ficción tenebrosa con relato político. A mí me ha fascinado, no había leído nada igual. Okay. Para meter un poco de narrativa en literatura, sobre todo porque, no lo he dicho, pero hay que promover la ficción. Por favor, la imaginación está para promoverla. Usémosla. Vale. Okay. No, Muy de acuerdo. Y eso sería para mí importante, ¿ves? Perfecto. Yo voy a recomendar una canción que se llama Voilà, de Bárbara Pravi. Ella estuvo en el Eurovisión Sí, y fue quedó de segunda. Pero bueno, Maravillosa, somos fan y de hecho tenemos una coreografía Sí, con la canción. que ya se la enseñaremos. ya me la verán por ahí. Y mi recomendación es uno de mis libros favoritos, lo leí 5 veces. ¿Okay? La República de Platón. Quieren aprender básicamente de la vida. De la vida con Platón, pues léanse La República. Tengo en mi lista El banquete, pero no lo he conseguido y lo quiero conseguir, pero bueno, por ahora les voy a recomendar este y nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por... Se me lo pasaba fenomenal. Muchísimas gracias por venir, de verdad ha sido maravilloso. Sí, la vida de limones. Haz limonada. Chao, hasta luego.